Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, video podcast. Les saluda Ernesto Netillo Redondo una vez más para hablar capítulo, ¿qué será? ¿El 9? Probablemente Creo que es el 9. Creo que es el 9. Bienvenido Edgar Martínez para hablar del arranque del torneo Apertura 2022. Un torneo que creo que va a ser totalmente atípico, Sí. porque es año mundialista. Para empezar, en este momento deberíamos estar viviendo el Mundial Claro. de Qatar 2022, pero se pasó a una fecha totalmente distinta, que es en noviembre. A partir de finales de noviembre, principios de diciembre, se estará desarrollando el Mundial y arrancará la Apertura 2022 con un par de equipos que llaman la atención bastante en el fútbol mexicano. Y bueno, hablar de qué es lo que llama la atención, qué equipos llaman la atención y qué pronóstico podemos hacer de aquí en adelante. Hoy grabamos un día antes de que arranque el torneo para saber qué es lo que puede pasar. Arranca el día de mañana entre el partido entre Toluca y el Necaxa. Sí. Necaxa recibe el Toluca Y más al ratito hay actividad en Sinaloa. y más al rato Hablando de mañana, por supuesto. del día 1 de julio arranca el torneo. Y bueno, pues Edgar, la pregunta inicial y la pregunta que se le hace a todo el mundo es: el equipo que será la sorpresa, el equipo que será la decepción y quién para campeón. Mira, quiero empezar con la sorpresa. Me parece que uno de los equipos más interesantes que se ha reforzado conforme a jugadores que pueden encajar bien en su nómina. Bravos de Juárez. Es cierto, no son los refuerzos bomba que sí tiene, por ejemplo, un Toluca, pero sí son jugadores que pueden encajar muy bien en el sistema de un equipo de Juárez, que sabemos no es un rival que aspire a ser campeón, a estar en los primeros 4 lugares, pero sí a lo mejor pelear en un repechaje y por qué no meterse en la liguilla, contando con jugadores como Javier Salas, capitán y titular en el Puebla, Bueno. Alfredo Talavera, portero con experiencia, un Ya líder. viejo. Sí, portero viejo, es cierto, pero arquero mundialista con experiencia y sabe lo que es ser campeón Nunca en el jugó un fútbol mundial. mexicano. Pero fue seleccionado. Nunca Pero jugó. ya cuenta como arquero mundialista. Además, otro par de refuerzos que ha tenido el equipo fronterizo junto con la incorporación de Hernán Cristante. La decepción, híjole, creo que yo me puedo quedar con el Cruz Azul por cómo fue el cambio del torneo, que salieron campeones, líderes general, con una plantilla sólida, con muy buena banca, y avanzas en el tiempo un año y ves un equipo que otra vez es el mismo Cruz Azul, que trae refuerzos nomás por traer, llegan nombrecitos que no pasa absolutamente nada más con ellos. De Ángel Romero no vas a estar hablando. No nada más Ángel Romero. Varios de los refuerzos que llegaron para este campeonato simple y sencillamente no funcionaron con el Cruz Azul. Llega un nuevo técnico, Diego Aguirre, que habrá que probarse en el fútbol mexicano. Ya le tocó ser campeón con el Cruz Azul en esta copa inventada. Es bicampeón de bicampeones, bicampeón de campeones, me lo permites. Caray, ese término sí me sorprende. Claro. Nunca había escuchado un bicampeón de campeones. Quiere decir que el Cruz Azul llegó a 2 finales de manera consecutiva y ganó las 2 finales, y aparte fue a la final del campeón de campeones. Exacto. Y quedó campeón. O sea, el Cruz Azul, de ser el más perdedor en finales, pasó a ser el más ganador de finales. Fíjate cómo cambian las cosas. Y es ahí, es ahí lo que te decía. El cambio que resultó en Cruz Azul, yo creo que por eso la máquina puede llegar a ser la decepción de ese campeonato. Y para campeón, híjole, habrá que esperar. Porque Mójate, vámonos. No, viene. Mira, ¿vas a decir que el América? Puede ser, porque no se reforzó muy bien. Tuvo un muy buen mercado de fichajes. Sí, me permites, pero las dos fueron fichajes bombas. Sí. ¿De esas bombas? Sí. O sea, una bomba es un jugador extravagante. Sí, pero las bombas están en la MLS. Ya la Liga MX muy difícilmente va a traer ese tipo de jugadores que en su momento en el América llegaron. Un Piojo López, un Iván Zamorano, René Higuita llegó a jugar aquí en Veracruz, el mismo Solari en una etapa con el Atlante. Ronaldinho es la última bomba que ha llegado al fútbol mexicano. Ronaldinho es la última bomba. Pero ve las que están llegando en Estados Unidos. ¿Pero dónde han llegado Giorgio siempre? Cellini. ¿Pero dónde han llegado siempre? Sí, aquí en México, pero estamos hablando del pasado. Ese tipo de jugadores muy difícilmente van a volver a fichar por el fútbol mexicano. Por ende, este tipo de incorporaciones, contrataciones que hace el América, a mí me parecen que cumplen con el adjetivo para ser
fichajes ¿Bombas? bomba. No, Sí, bombas sí no. lo cumplen. Y además... Fichajes importantes. No, son fichajes bomba. ¿Por qué bomba? Y además A ver, ¿dónde? está para ser campeón. Néstor Araujo... Ahora quítate la playera y No, empieza a hablar. no me quito la playera. No, es que tú le vas a la América. No, independientemente de que le vaya a la América o no. Pero un Néstor Araujo que muchos lo critican por rendimiento con selección nacional. Ahí no te voy a echar mentiras. No ha tenido buenos partidos con selección nacional cuando se le ha exigido. Pero con el Celta de Vigo la cosa cambia totalmente. Muchísimas jornadas siendo el defensa de, valga la redundancia, de la jornada o de la serie en diferentes partidos allá en el fútbol español. Autogoles, Titular indiscutible con el conjunto del Celta. Mete muchos goles en su portería. A diferencia de otros jugadores mexicanos que se iban al fútbol europeo pedidos por un entrenador que los había visto aquí en México, el turco Mohamed se lo llevó en el 2018. ¿Qué pasó a mitad de temporada? Corrieron al turco y Néstor Araujo se mantuvo. A lo mejor queda la espinita de que se quedó estancado muchísimos años en el conjunto del Celta de Vigo. A eso le alcanzaba. Que es un equipo... No de media tabla para abajo, pero que tampoco te compite por estar siempre en los puestos europeos. Entonces, tu campeón es América. Uno de ellos. No, es que no puedes tener dos campeones. Tengo dos candidatos. Bueno, candidatos es una cosa, Sí. pero ¿quién va a ser campeón? El América. El América es el campeón. El América va a ser el campeón. Estamos grabando antes de la jornada 1, ¿eh? Y van contra el campeón, el América, en la jornada 1, neto. Contra el Atlas. ¿Estás seguro que el América? Sí, el América está para campeonar. ¿Qué tan seguro estás? 100% seguro. 100%. 100%. Definitivamente estás muy mal, porque creo que el América, por más que digas, el 100% está de esa seguridad. ¿Quién de que va a está ser para campeón entonces? Para ti, ¿quién es el campeón? Primero, Yo vamos. ya te dije el mío y te dije mis por qué. Primero, la sorpresa. La sorpresa, concuerdo contigo, Juárez puede ser uno de los equipos que pueda sorprender al fútbol mexicano por esas incorporaciones que hablas. Pero otro que puede sorprender por ahí, aguas con el Mazatlán que Gabriel Caballero, Aguas con el Mazatlán que no se reforzó del todo. Más bien no se reforzó. El problema de... Hubo incorporaciones. Pero el problema del Mazatlán, neto, son las bajas. Nunca se mantiene 100% una base importante. Cuando en los torneos de clausura se hacían muy bien las cosas, que se quedaban a un punto de clasificar, llega el siguiente torneo, cambiamos de entrenador, despedazamos a media plantilla, traemos a nuevos jugadores. Va a arrancar Gabriel Caballero. Y creo que hay alguien que tiene experiencia en el fútbol mexicano, es Gabriel Caballero, sí. A diferencia del mismo... Beñat San José, que Paco Palencia en su momento, Palencia, la verdad es que no, Paco Palencia en donde ha llegado no ha rendido para nada. Y hablar del mismo Tomás Boy, en paz descanse, creo que tampoco había sido un director técnico espectacular. Era él. A mí me gustó ese torneo de clausura. Me parece que tuvo muy buenos partidos el Mazatlán. Pero rescataba solamente algunos equipos que estaban en el cociente. Para eso servía realmente Tomás Boy, para ser campeón o para hacer jugar bien un equipo era totalmente diferente. Para mí el Mazatlán, cuidado porque creo que las bajas sí son importantes, pero no son tantas las bajas como para decir, uy, se fue medio equipo y era todo lo que jugaba bien. Se quedó Marquito Fabián que le dio muy buena profundidad. Cerró muy bien al equipo. Está Benedetti todavía, se mantiene 6 meses con el equipo. Por ahí vamos a ver si el mismo Sosa puede hacer cosas interesantes, que no rindió el mismo. Es que ese es el problema. Se me fue el nombre. Roberto Meraza en el medio campo también tuvo muy cierre de torneo. El venezolano se me fue el nombre. Eduard Velo, creo que mostró ciertas cosas, ciertas aptitudes que pueden ayudarle al Mazatlán, no del todo. Eso es lo que le falta, la regularidad de algunos jugadores, que fue lo que pasó con el mismo Marco Fabián cuando llegó al Mazatlán. No tenía regularidad, Beñat San José no le dio la oportunidad. Cuando llega Gabriel Caballero le da la oportunidad. Porque los conoce. ¿A quiénes puso a jugar? Puso a jugar a Osvaldo Alanís, al mismo Marco Fabián. Elementos que no tenían minutos por X o por Y y terminaron rindiendo con el Mazatlán FC. ¿Por qué? Es un técnico que a pesar de que no ha tenido mucha oportunidad en primera división, lo ha hecho en el ascenso, lo ha hecho como segundo entrenador, ya tuvo una etapa como primer estratega con el conjunto de los Tuzos de Pachuca y es un elemento que se forjó, lo podemos decir, prácticamente toda su carrera en México, futbolística acá en México. O sea, claro. Él es jugó argentino, con México, si no me equivoco, un mundial. Es argentino, naturalizado mexicano y bueno, ya más mexicano que otra cosa. Pero bueno, ese es uno de, tanto Juárez como el mismo Mazatlán, creo que se quedan de esta sorpresa el Querétaro, Cholos, Necaxa. No, de Cholos no me hables. Son de esos jugadores, esos equipos
que van a ser simplemente de relleno. Eso es lo que opino. Ojalá y a lo mejor me sorprende uno de esos, ¿no? A lo mejor hablando de eso, porque Jimmy Lozano con el Necaxa puede hacer cosas interesantes, pero ya veremos poco a poco cómo se va desarrollando el torneo. La decepción definitivamente va a ser Guadalajara, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hasta hace unas horas que grabáramos este podcast, podría pensar que Chivas tendría cosas interesantes, pero la baja de un jugador importante, en el esquema, ojo, en el esquema, que es muy distinto hablar de un jugador importante a nivel nacional e internacional, hablar a lo que venía preparando Ricardo Cadena con JJ Macías. Se termina rompiendo los ligamentos de la rodilla, se perderá 8 meses. No, todo el campeonato. 8 meses prácticamente, le dice adiós al campeonato. Bueno, no, prácticamente se lo va a perder todo. Y ahí es donde cambia totalmente la idea de Guadalajara. Totalmente, porque a ver, si no está J. Macías, ¿quién va a estar? ¿Y quién era tu titular en la delantera? El ingeniero Saldívar, con todo respeto, ya le dieron la oportunidad. Pablo Irizar, ¿cuánta experiencia tiene en primera división? Y no es delantero aparte, porque te podrías ir por la sencilla con el tema del Guadalajara. Habilito a Alexis Vega como un centro delantero. Tampoco Alexis no Vega. ha rendido. Con el Toluca no era centro delantero y Era cuando extremo. lo ponían a jugar ahí de centro delantero no rendía. Con el Guadalajara, ¿cuántos torneos desperdiciados con Chivas porque lo metían de centro delantero? Alexis Vega es un jugador que tiene que tener libertad por las bandas. Ya Cadena lo entendió muy bien y técnicos pasados lo ponían a jugar por esos costados y terminaba rindiendo muy bien el jugador mexicano. Bueno, entonces si no vas a tener a tu centro delantero titular, ¿a quién vas a poner? Y creo que ahí es donde entra el problema. Y Guadalajara, desde que empezó a rogarle a Orbelín Pineda para que viniera a Guadalajara, perdió totalmente la oportunidad para mí de buscar algo interesante, que habla de una desesperación dentro del plantel, desesperación de nombres. Por ahí a lo mejor podemos ver una buena parejera entre laterales, entre el mismo Chicote Calderón y Alan Mozo por las bandas, que puede ser cosas muy importantes, pero no vas a tener un centro delantero fijo, un centro delantero importante, y creo que esa es la parte donde Guadalajara perderá, y para mí será la decepción de el torneo totalmente. Un jugador cambia totalmente el esquema, ¿eh? Es cierto. Pero teniendo aún así a Macías no te garantizaba para nada que el Guadalajara pudiera hacer o no cosas importantes en lo que va del campeonato, porque ya estuvo el torneo pasado, fue una incorporación interesante porque ibas a tener una opción más en el ataque. Sí, venía del Getafe, venía de banca, venía con problemas. No había jugado, exacto, pero tampoco te garantizaba que estuviera o no Macías. Si pierdes no me entiendes. No, sí te entiendo. JJ Macías no es el jugador importante. Perdiste una opción en el ataque. Pero era tu opción, claro, tu mejor porque opción. El Chelo Saldívar lleva muchísimos años en Guadalajara y no ha podido demostrar. Pero tampoco es la solución. ¿Qué podría ser una solución para el Guadalajara? Ponerte a buscar un centro delantero. O de plano darle la oportunidad a alguien del Tapatío. O a alguien de las fuerzas básicas. ¿A quién vas a traer? ¿A Chicharito? Digo, porque tienes que traer un mexicano. O sea, que sea centro delantero. Exacto. O sea, entonces, Raúl Jiménez, no te vas a traer a nadie porque delanteros mexicanos, acá en México, ¿cuáles son las opciones? Sí, pero son ya muy no limitadas. No va a poder. Muy limitadas. Por el arranque del torneo. Está un Roberto de la Rosa, está un Eduardo Aguirre, pero el tema del arranque lo complica. Entonces, no te vas a traer ni a Raúl Jiménez, no te vas a traer a Carlos Vela. No, ya Carlos Vela firmó 3 años más. Tampoco te vas a traer a Chicharito Hernández. Dale a alguien la chance de la cantera. A ver si te llega a salir Es por eso. Das un tontazo y te llega a salir otro Chicharito Hernández. Es por eso que te digo que el Guadalajara va a ser la decepción total de este torneo. Muy distinto a lo que tú mencionabas del Cruz Azul. Para mi punto de vista, Chivas no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a ver si Cadena le dio por lo menos un orden. Pero ya con la baja a unos días del arranque del torneo de JJ Macías, se pierde totalmente la idea que se venía trabajando para mi punto de vista. Ojalá y Pablo Irizar y el mismo Alexis Vega y el Piojo Alvarado puedan hacer cosas interesantes para arropar, ¿no?, lo que venga. Ahora, con el delantero. Cadena se puede arriesgar e implementar una alineación que no tenga que depender de un 9. Hay varios equipos en el... Bueno, tampoco eres el Manchester City. No, ya sé que no, tampoco eres el Manchester City. No lo eres, es cierto, pero en dado caso que no quieras buscar a nadie de la cantera, fíjate, pues está esa opción. Tocas ese tema y creo que es una de las cosas importantes. Digo, no estoy comparando a Chivas con el City, al contrario, estoy diciendo que no tienen nada que ver uno con lo otro. ¿Por qué? Porque Chivas no tiene ni siquiera profundidad en su banca. Si tiene que cambiar la alineación,
Cadena no tiene gente, dejó al mismo Sandoval fuera, lo dejó fuera porque no quería, no tenía mucha competencia en esa área, dijo que no quería. Hablar de que no tiene a quién meter, no tiene cambios importantes a Pérez Buquet, que era uno de los elementos importantes en el medio campo, lo mandó al Tapatío, o sea, cosas que no entiendo, que al final de cuentas veremos en los resultados de Guadalajara qué es lo que pasa. Para el campeón, Edgar. A ver, para el campeón, mío. Ojo con el Atlas, y buscar el tricampeonato, y no solamente en lo deportivo, sino de pantalón largo. Cuidado con eso. Otro que también puede hacer cosas interesantes en cuanto a lo deportivo y también en pantalón largo son las Águilas del América, que si bien se habla de sus par de incorporaciones, Néstor Araujo y el Cabecita Rodríguez son dos incorporaciones inteligentes. Bombas no, son inteligentes. Son bombazos, Neto. ¿Por qué? Son porque son elementos que se necesitaban y a la altura de las Águilas del América eran los únicos dos que podían traer. A la altura de las Águilas del América. Bombazos. ¿Bombazos para quién? ¿Para la América? ¿Pero por qué? Son jugadores bomba, No. elementos que te van a servir. Insisto, un Jonathan Rodríguez, a ver, bien mira, posicionado, antes de que lo JJ pueden Macías, hacer bien. Antes de que JJ Macías se lesionara, yo decía JJ Macías va a meter más goles. Pero que ¿con Cabecita. qué pronóstico? ¿Con qué? Simple y sencillamente viene fuera de ritmo, viene de jugar en otra parte del mundo que no tiene nada que ver con la Liga Mexicana. Pero ve el contexto, JJ Macías siempre ha sido un centro delantero. Lo poquito que jugó en el Getafe, lo jugó de centro delantero. Jonathan, el Cabecita Rodríguez, jugó 30 minutos, no es un centro delantero, a diferencia de la posición en la que jugaba en Arabia Saudita. Es cierto, ganas presencia en el área, pero pierdes las mayores virtudes del uruguayo, que es partir por las bandas. Es cierto, en Ahora los parados, en los esquemas. Ahora tú sabes. No, es que ve los partidos. Jonathan, el Cabecita Rodríguez, a pesar de que en las alineaciones aparecía como un centro delantero, él venía por izquierda, por la banda, más como un extremo, asistiendo, metiendo balones. Si el y Cabecita entrando. estaba acá arriba, o sea, acá elevado en su ego, al llegar a la América lo subieron más. Y ojo con eso, Ojo con eso, porque la mentalidad puede jugar en contra del Ya Cabecita. es un campeón de goleo. Fíjate cómo llegó el Cabecita, como si fuera una superestrella, como Pero si ¿qué fuera te molesta, superstar, Neto? como ¿Qué te ¿por qué no pueden sacar una entrevista del Simple y del sencillamente muchacho? él no quería. No, ¿quién él? O Él. las Águilas del América. Es decisión. Bueno, es pues decisión. ahí está. El América lo está elevando y eso en la mentalidad le puede generar bastantes conflictos. Ojalá para las Águilas del América y que juegue bien. Hay un equipo que no hemos hablado, Edgar, y que puede ser un equipo que puede o decepcionar o dar la sorpresa entre comillas. Y esos son los Diablos Rojos del Toluca. Claro que sí. Por lo que se armó, los jugadores que llegaron. Nacho Ambriz busca darle protagonismo a este equipo. Mira, y varias de esas incorporaciones son elementos que el propio Nacho Ambriz conoce. Jan Meneses, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, jugadores que les tocó estar en ese equipo, lo podemos llamar de época, como León, llegando a finales, rompiendo récords y siendo campeón. Y con un par más viejos conocidos del fútbol mexicano, un Thiago Volpi que con el Querétaro enamoró a millones, un Angulo lateral de los Cholos de Tijuana que desde su etapa en Jaguares y en Puebla venía haciendo bien las cosas, y el último delantero que de Cavani terminamos con Luke de Jong y después el Charly González, Cocolizo, que ojo, es un buen elemento. claro, es muy buen elemento. Con Puma lo demostró. Porque mira, a diferencia de Carlos González, un Edison Cavani o un Luke de Jong, ¿por qué iban a tener que pasar? Periodo de adaptación, conocer la la casa, liga, el clima, la ciudad, todo ese tipo de cosas. Algo que el Charly González tal vez no le va a pesar tanto porque varias veces ha cambiado de equipo del fútbol mexicano. Llegó al Necaxa, rindió. Estuvo en los Pumas y rindió. A lo mejor en Tigres, época, a lo mejor con Tigres no tanto, porque ya pero estaba Guiñac. ¿pero dónde, no? Sí, ya estaba con Guiñac y era muy difícil ser el protagonista. Ahora, con Toluca, que él va a ser siempre, bueno, no sé qué tan protagonista porque ahí está Camilo Zambeso, otro jugador que es muy cumplidor dentro del fútbol mexicano, pero a final de cuentas, a muchos aficionados del Toluca no, pero a mi parecer fue mucho mejor la llegada de Carlos González que la del mismo Cavani o Luke de Jong. Bueno, Cavani, lo que representa Cavani, ¿no? No, También. representan muchísimo a fútbol internacional, de los mejores delanteros uruguayos de la historia. Con eso tienes. Pero ¿cuántos jugadores no han llegado con ese cartel al fútbol mexicano y que han fracasado?
Bueno, eso es punto y aparte. Creo que el verlo traído hubiera sido importante para el crecimiento de la liga, pero eso es punto. No, me parece mejor la decisión que tomar. Entonces, Edgar, sorpresa. Bravos. Bravos de Juárez. Sorpresa para mí es el Mazatlán y Bravos de Juárez, uno de los dos. Vamos a dejar el Mazatlán. Es el mejor, la excepción. Cruz Azul. Cruz Azul para ti con Diego Aguirre, sin incorporaciones, sin incorporaciones. Para mí, Chivas, sin el mismo JJ Macías, me parece, se va al abismo. El campeón, América. América, para mí. ¿No dijiste? No dije, ¿verdad? No dijiste. No dije quién era. Dijiste Atlas, que pantalón largo, América, que pantalón largo. Puede ser Atlas, América o Tigres, Podríamos tener entonces al primer tricampeón en la historia del fútbol mexicano. En torneos cortos, por supuesto. Totalmente. Edgar, pues con eso despedimos. Nos vamos. Nos vamos. América campeón, gracias. Para la gente que se suscriba y que nos deje su comentario. ¡Ánimo!